primer invitado de esta mañana se trata de Fernando Muñoz Miño, vocero del colectivo Yasunidos, movimiento de la sociedad civil, determinado a proteger el Yasuní de la explotación petrolera. Fernando, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Quisiera, antes de tocar este tema del Yasuní, poder escuchar sus comentarios y opiniones respecto de las recientes decisiones del Poder Ejecutivo a través de un decreto que determina la reducción de ministerios y secretarías y la fusión de algunos de ellos, entre ellos el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente. ¿Qué impacto tendrá esta fusión desde su respetable opinión? Lo escuchamos, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Respondiendo a esta pregunta desde nuestra perspectiva como organización, somos una organización que estamos siendo muy críticos respecto a las decisiones que se implementarían gracias al decreto número 60. No únicamente, como bien ha señalado, la fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, sino también, por ejemplo, la fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno, al igual que, por ejemplo, la fusión del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deporte con el Ministerio de Educación, al igual que la CENESID con el propio ministerio. Creemos desde el espacio del colectivo Yasunidos, al igual que varios espacios colectivos que se han estado pronunciado a lo largo de esta semana, que es importante revisar esa medida, ser absolutamente crítico con ello, puesto que es una medida que afecta directamente a la capacidad del Estado de garantizar servicios y garantizar derechos, pensando que existe en nuestro ordenamiento constitucional el reconocimiento a derechos específicos, el reconocimiento a grupos de atención específica y también la necesidad de que el Estado, para poder construir políticas públicas adecuadas, reconozca la especificidad de cada caso. En el contexto específico de la fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, es algo especialmente peligroso, puesto que es un ministerio que tiene la rectoría de varias cosas importantes, por ejemplo, de la garantía de lo que en nuestra Constitución está establecido como los derechos de la naturaleza, o siguiendo la recientemente aprobada Ley de Áreas Protegidas, de protección de áreas protegidas, es la entidad rectora de establecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, es totalmente contradictorio desde nuestra perspectiva y desde la de otras organizaciones ambientalistas y ecologistas, que sea un ministerio, el Ministerio de Energía y Minas, el dedicado a la promoción de las actividades extractivas mineras en el país, la que finalmente se encargue de tareas tan sensibles e importantes como las que he mencionado anteriormente. Y al igual que lo que pasa con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que tiene como principio fomentar la protección de las mujeres en su diversidad y también los derechos humanos de los diferentes grupos de atención prioritaria, entre ellos los pueblos en aislamiento, que son los pueblos que se encuentran en el Yasuní, que dejen de estar protegidos por esta institución y pasen a ser protegidos tal vez protegidos por el Ministerio de Gobierno. Entonces somos muy críticos con esta medida, porque a pesar de que hemos sido también hemos interpelado muchas veces estos ministerios porque no están cumpliendo las tareas que les corresponden, sino terminan siendo, por ejemplo, el Ministerio de Turismo un espacio simplemente de expedición de licencias ambientales y no de la protección integral que necesita la naturaleza en el país. Es la institución específica que está llamada a proteger estos derechos. Y dudamos muchísimo que al ser fusionada con otro tipo de institución, se vayan a seguir respetando estos mínimos que se han estado cumpliendo, cuando lo que se debería es fortalecer la institucionalidad y reconocer que eficiencia no significa recorte, sino ver exactamente los cambios a la interna que se tienen que realizar para poder garantizar derechos y sostener los servicios que son necesarios para el pueblo ecuatoriano. Fernando, dos puntualizaciones aquí. En lo concerniente al tema del medio ambiente, la protección de las reservas naturales, de las zonas protegidas del medio ambiente, cuando usted dice que se van a ver terriblemente afectadas y que es muy peligrosa la fusión, ¿a qué se refiere concretamente? ¿De qué manera o cuáles van a ser las consecuencias de la fusión frente a este punto en particular? Eso, punto número uno. Y lo segundo,
y no menos importante, ¿qué proponen ustedes entonces para dejar sin efecto este decreto ejecutivo? Porque hay un problema también no menos importante y es el crecimiento desmedido y desproporcionado de la estructura del Estado, que ha demostrado, como usted bien lo señala, no haber sido eficiente en el trato al público, a cada uno de los sectores que deben atender, y ha dado malo cuenta de ser un muy mal administrador. Consecuentemente, si usted sostiene que podrían haber otras salidas, ¿cuáles son las que ustedes creen que podrían implementarse y sustituir a la decisión del Ejecutivo? Pero vamos con lo primero. ¿Por qué sería altamente peligroso? Claro que sí, Luisa. Bueno, hay varias cosas que son importantes tener en cuenta para el caso específico del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Lo primero es que podríamos ver un claro conflicto de intereses. Como le digo, cada una de estas instituciones fueron creadas con una particularidad y especificidad. El caso del Ministerio de Energía y Minas, fomentar y regular las actividades mineras, pero sobre todo fomentar la actividad extractiva vinculada a la minería. Y también, bueno, la explotación petrolera que también depende de este ministerio. Mientras que el Ministerio de Ambiente, que el título completo es Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Energética, tiene como misión dentro de su plan estratégico 2021-2025 el abordar estas tres cosas: proteger el ambiente, tanto porque el Ecuador en su ordenamiento jurídico constitucional establece que tenemos el derecho a un ambiente sano, ¿no? Pero por otro lado también garantizar las zonas de recarga hídrica, la soberanía vinculada al acceso al agua, ¿no es cierto? Que antes pertenecía a la Secretaría de Agua, ¿no es cierto? Y finalmente asegurar un proceso de transición ecológica, que implica transición energética y transición también de las formas de economía que tenemos, ¿no? El Ecuador es un país que ha dependido muchos años de las actividades petroleras, y frente a el declinamiento de las actividades petroleras, porque los pozos se están acabando y el mundo está dando pasos hacia una transición, es importante que piense seriamente en una transición hacia nuevas actividades que sostengan la economía. Entonces, si un ministerio tiene el objetivo de proteger la naturaleza, que es su misión, digamos, su vocación, lo que tendría que ser, mientras que el otro es fomentar la minería y el petróleo como una actividad económica, estas actividades son contradictorias. Entonces, si el Ministerio de Ambiente queda subordinado al Ministerio de Energía y Minas, es muy difícil que se cumpla la misión que responde, y sobre todo se sostiene en los derechos de la naturaleza, en la necesidad de proteger áreas que son sensibles, especialmente sensibles en temas ambientales, etc. Entonces, ese es un primer elemento importante. El segundo, como mencionaba, es que el subordinar el Ministerio de Ambiente al de Minas y Energía va a debilitar a lo que es fundamental y urgente en el país, y es la transición ecológica. Es buscar no solo formas de energía limpia que garanticen la soberanía energética en el país, que se ha visto afectada en los últimos años por los recortes de energía que lo hemos vivido. También la necesidad de buscar formas alternativas de economía, como la bioeconomía, y sobre todo, que se vuelve tal vez más urgentes, formas de adaptación al cambio climático. Entonces, si deja de ser una subsecretaría o un viceministerio para transformarse en una dirección con menor capacidad operativa, algo que es tan importante como la adaptación al cambio climático y esta transición ecológica, se va a ver comprometida. Lo mismo con la gestión del agua, ¿no? Vemos que hay varios lugares donde hay conflictos por el tema de operaciones mineras que son especialmente sensibles por encontrarse en zonas de recarga hídrica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la zona de la Suay, en el páramo de Cajas de Quimsacocha, donde hubo una consulta ciudadana popular convocada, en la que se decidió no dar paso a la minería, y sin embargo se sigue impulsando estas actividades extractivas, y es un lugar sensible porque pone en peligro las fuentes de recarga hídrica que alimentan a toda la zona de la Suay. Mientras el Ministerio de Minería busca que eso pase, el Ministerio de Ambiente tendría la obligación de evitar que se den contaminación de agua. Entonces ahí vemos claramente este conflicto de intereses, ¿no? Y es en general la pérdida de gobernanza ambiental y territorial
que tiene una estructura pensada en descentralización, pensando que un ministerio tiene zonales que permiten el ejercicio y el despliegue de su actividad, y que si pasa, se reduce, digamos, a una dimensión de otro superministerio, donde va a imponerse o se va a, la parte ambiental va a estar subordinada a la parte de la producción del petróleo, de la minería. Vamos a ver que esta gestión localizada también de las actividades ministeriales se va a ver gravemente afectadas, y sobre todo abre el campo a una mayor conflictividad también con las organizaciones territoriales, que siquiera a través del Ministerio de Ambiente pueden poner sus demandas, transmitir sus necesidades y buscar proteger las zonas que son sensibles en el país. Es algo que no, que se vería muy afectado. Y respecto a la segunda pregunta, las alternativas creo que son varias. Y la primera creo que nos muestran las cifras que se han visto a lo largo de estas semanas, incluso anterior, que se han difundido anteriormente al decreto número 60. Y es que estamos en mitad de año, pasando la mitad de año, ¿no? Estamos iniciando agosto. Y lo que vemos es que la ejecución presupuestaria de la gran mayoría de ministerios no alcanza la mitad necesaria. La eficiencia en el trabajo del Estado no está garantizada únicamente porque es grande o pequeño el Estado, ¿no? O sus instituciones, los gabinetes, sino por el uso eficiente de los recursos, y este uso eficiente de los recursos tiene que ver, por ejemplo, con la ejecución presupuestaria. Lo mínimo que se estilaría en este punto del año es que los ministerios hayan gastado por lo menos la mitad de su presupuesto establecido anualmente, y vemos que no es el caso, que hay ministerios incluso que no han ejecutado ni siquiera el 10%, 15%, 20% de su presupuesto anual, y eso es una responsabilidad de quienes están en la cabeza. El no tener perfiles específicos, especializados en cada una de las carteras, determina también qué es lo que puede pasar con los ministerios y su gestión, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la otra cosa que también es importante es que lo que hay que pensar es que para poder cumplir y garantizar los servicios y derechos que están incluidos en nuestra Constitución, es necesario tener una institucionalidad que responda al cumplimiento de esos servicios y la garantía de esos derechos. El reducir los ministerios no garantiza que se puedan cumplir estos derechos, sino más bien la pérdida de esta especificidad pone en riesgo el cumplimiento de servicios y derechos. Quien tenga la idea de que la reducción de la burocracia va a garantizar una mejor provisión de servicios, como dice, pensar algo básico como la legalización de un trámite, la sacada de la cédula, la renovación del pasaporte, cosas así absolutamente básicas, no, al tener menos personal que pueda ejecutar las actividades mínimas y que son cosas administrativas del cotidiano que vemos en cada uno de los ministerios. Por ejemplo, la expedición de licencias ambientales es uno de los casos. Si va a estar subordinada a un ministerio ajeno a esta misión, no solo que se va a ver afectado el tiempo de expedición de estos trámites, sino que, como decía, como hay un conflicto de intereses, lo que vamos a ver es que probablemente se expidan más rápido, pero no en defensa de la naturaleza, sino en defensa de los intereses extractivos mineros y petroleros. Entonces hay que buscar alternativas, hay que hacer una evaluación de calidad, y sobre todo eso se determina, es una responsabilidad del gobierno nacional y de quienes están a la cabeza de los diferentes ministerios. Creo que las movilizaciones que se han visto en estas semanas en Quito, sobre todo, nos dan cuenta de que hay una sociedad civil organizada que está criticando esta medida, y el gobierno nacional tiene la obligación de escuchar estas demandas, sentarse a dialogar con las organizaciones que son diversas, múltiples, y tomar decisiones en función de lo que está solicitando también la sociedad civil. Fernando, me queda clara su postura y le agradezco estas puntualizaciones. En algunos casos coincido con usted, en otros vamos a disentir, pero así es la vida. Y lo importante es que aquí usted tenga un espacio para poder decir su verdad, lo que siente, lo que opina, en representación de ese importante colectivo ciudadano al que representa y pertenece. Y hablando de ello, en agosto del 2023, el pueblo, mediante consulta popular, le dijo sí a mantener bajo tierra el petróleo de la reserva del Yasuní. Se ha cumplido con el mandato del pueblo porque ya van a ser 2 años de aquello. Se ha suspendido ya la explotación del crudo en el área del Yasuní. Gracias por la pregunta, Luisa, y la respuesta sencilla es no. No se ha cumplido hasta el momento la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada el 20 de agosto del 2023, y además el mandato de la Corte Constitucional, el dictamen de la Corte Constitucional que establecía que
el tiempo que tenía el Estado ecuatoriano para cumplir la decisión del Yasuní en el caso de que ésta triunfara en urnas, que fue el caso, era de un año término. Lo que daba realmente tiempo no únicamente hasta agosto 2024, sino incluso un poco a inicios del 2025, febrero del 2025, sino si descontamos, por ejemplo, feriados y días no laborables. Y sin embargo, a pesar de haber ya expirado el plazo para el cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional y de lo decidido en urnas, el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano no ha cumplido, ¿no? Lo que hemos visto hasta el momento, de acuerdo a la información que ha sido transparentada por las instituciones estatales encargadas del cumplimiento de esta medida, es que hasta inicios de año únicamente se habían cerrado 10 pozos y lo que se esperaba es que hubiese un cierre anual de 48 pozos, ya que el comité instaurado por el presidente Daniel Noboa el año pasado, que presentó un informe el 20 de agosto del 2024 en el cumplimiento del primer año de la consulta popular, establecía, y lo hemos criticado públicamente, que el método para hacer el cierre del pozo, de los pozos del bloque 43, del bloque ITT, se daría a través del proceso de la metodología de declinamiento natural, es decir, dejar que los pozos colapsen por sí solos, que se cierren. Y eso implicaba que el proceso tomara no el año que establecía la Corte, sino más de 5 años, dado lo que nosotros hemos demandado en la Corte, que hemos criticado públicamente y hemos demandado en la Corte, puesto que vulnera lo establecido directamente en la Corte. Hace poco, precisamente anticipándonos al cumplimiento del segundo aniversario, el colectivo Yasunidos presentamos un recurso demandando la etapa de seguimiento de la Corte Constitucional, puesto que la Corte tiene la obligación de seguir y monitorear el cumplimiento efectivo de sus sentencias y de sus dictámenes. Y esperamos que este proceso vaya por buen camino, de forma que la Corte pueda tomar todas las medidas necesarias para que el gobierno nacional pueda cumplir esta demanda que se reafirmó por la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. ¿Caso contrario? Caso contrario, habrán consecuencias y creo que las autoridades tienen que tener en cuenta cuáles son, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, las implicaciones de un no cumplimiento de un dictamen de Corte Constitucional. Lo importante es aquí reconocer que lo que sucedió el 20 de agosto del 2023 mostró una voluntad contundente del pueblo ecuatoriano. Casi el 60% de los votantes se manifestaron a favor del Yasuní, que es a favor de la naturaleza de los pueblos en aislamiento, de la biodiversidad, de la transición ecológica, de la democracia, del derecho de la gente a pronunciarse y a que su opinión sea considerada y cumplida cabalmente por el gobierno de turno. Esto no tiene que ver únicamente con el gobierno actual, esto es una responsabilidad del Estado y del gobierno que esté de turno, ¿no? Y en esta ocasión le corresponde al presidente Daniel Noboa y a sus ministros y gerentes también de Petroecuador cumplir la consulta popular, estén o no estén de acuerdo, porque fue una voluntad expresada por el pueblo ecuatoriano y además que nosotros la defendimos y ellos tuvieron también la oportunidad de dar sus argumentos frente a la Corte Constitucional y no tuvieron argumentos para defender la razón de por qué no podía llevarse a cabo esta consulta, de por qué los tiempos tenían que ser diferentes y la Corte tomó la decisión en función de la información discutida en las audiencias públicas del año 2023. Fernando, para que quienes nos escuchan tengan bien claro de qué estamos hablando, contextualicemos y digámosle al país y a nuestros oyentes cuál es la importancia y de qué hablamos cuando hablamos de la zona protegida del Yasuní. Claro que sí, Luisa. Bueno, el Yasuní, es un parque nacional ubicado entre las provincias de Pastaza y Orellana. Y el colectivo Yasunidos hace más de 10 años iniciamos un proceso de consulta popular con el objetivo de defender uno de los bloques que se encuentra dentro de este parque nacional, el bloque 43, conocido como ITT, Ixpingo, Tiputini, Tambococha. Este espacio es especialmente sensible e importante, no solo para el Ecuador, sino para la región y el mundo, porque es un lugar donde se concentra de manera extraordinaria la biodiversidad. Es un lugar donde encontramos la mayor concentración de biodiversidad por metro cuadrado, es decir, podemos encontrar más especies de animales, por ejemplo, de plantas que en Canadá y Estados Unidos juntos.
Y esto se da porque fue una zona que en la última era del hielo no se congeló y fue un refugio de naturaleza. Es una razón fundamental, es un lugar especialmente sensible, no de una concentración de biodiversidad importante. Pero otra razón para protegerlo es porque es el hogar de los últimos pueblos en aislamiento del Ecuador, los pueblos indígenas en aislamiento, los Pía, los Tagaeri, los Taromenane y los Ucagari. Son los pueblos indígenas que han decidido no entrar en contacto con la sociedad ecuatoriana, digamos, occidental, y que se mantienen viviendo en sus formas tradicionales y que tienen el derecho reconocido en la Constitución y también en los acuerdos internacionales a la autodeterminación, a vivir de la manera que ellos quieren vivir. Y es un espacio donde se ha decidido hacer explotación petrolera. Entonces, para proteger esta zona, los recursos hídricos, las plantas, los animales, pero sobre todo a los pueblos en aislamiento, nosotros buscamos parar la explotación petrolera. A través de una pregunta, en el 20 de agosto de 2023, se preguntó si se decidía dejar el petróleo indefinidamente bajo tierra, y esta pregunta ganó, y es la de obligación del Estado ecuatoriano cumplir esta demanda para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento, a los pueblos indígenas que no están en aislamiento, pero que viven en la zona, como quichuas, como guaraníes, por ejemplo, que también ven afectados su vida por las actividades extractivas petroleras especialmente, pero también para proteger la naturaleza y garantizar que toda la contaminación que se produce a través del petróleo no llegue a la atmósfera y que no permita que las condiciones de cambio climático, que ya lo estamos viviendo, se agraven. Es una responsabilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas demandar que el gobierno actual cumpla esta obligación del Estado ecuatoriano y garantice la protección de la vida de los seres que viven en la zona del Yasuní. Fernando, para finalizar, y quiero apelar a su capacidad de síntesis, ¿están el grupo de los Yasunidos, este colectivo ciudadano, a favor o en contra de la minería responsable? Gracias por la pregunta, Luis. Generalmente nos suelen preguntar si estamos a favor o en contra de la minería ilegal, ¿no? Y es como nosotros estamos en contra de todo este tipo de minería, ¿no? Y entendemos además que porque nuestro marco constitucional, la minería considerada legal también es una minería ilegal por las consecuencias ambientales, sociales que implica. Entonces, nosotros consideramos, y esto es muy importante, que Ecuador tiene que ser un territorio libre de minería. Y que precisamente por las implicaciones no solo ambientales, sino sociales que tienen estas actividades, que destrozan los territorios, destrozan las comunidades y que no permiten tampoco el enriquecimiento del país, del pueblo ecuatoriano. La riqueza de la minería, que se dice, no llega tampoco al pueblo ecuatoriano. Entonces, nuestra posición como colectivo es buscar que el Ecuador se convierta en un territorio libre de minería metálica y que sobre todo se protejan las zonas más sensibles, donde hay pueblos indígenas que viven de acuerdo a sus derechos colectivos, zonas ambientales sensibles, como el caso del Yasuní, pero también zonas de recarga hídrica, y que la actividad de la minería, pues, se busquen alternativas, sobre todo hacia la transición ecológica. Fernando, pero más allá de las personas que viven en estas zonas protegidas, en estos territorios ancestrales y todas las tribus que usted ha señalado, ¿qué hacemos con el resto de ciudadanos del Ecuador? Hay extrema pobreza, no existen suficientes recursos para poder garantizar una salud adecuada a la gente, tampoco existen los suficientes recursos para poderles garantizar una educación de calidad. Faltan recursos y en realidad yo no desmerezco su postura, pero quiero ponerme como abogada del diablo y pensar lo que ocurre en Chile, por ejemplo, donde hay un extractivismo con alta tecnología y de punta, que de alguna manera pues les permite tener recursos para atender de mejor forma a su población, o en el primer mundo, donde también se realiza el extractivismo de manera responsable. Innegable que algo de impacto va a tener, pero, óigame, ¿qué hacemos? Pues hay que atender las necesidades de la gente. ¿Qué alternativa proponen ustedes? Porque hoy por hoy, una minería bien llevada permite tener recursos para atender el pago de la deuda social, que el de los grupos ancestrales que viven en las zonas de territorio, que hay que respetarlos y no tocarlos, lo entiendo, son importantes, pero ¿y el resto de la gente? ¿Qué hacemos? ¿Se muere? Gracias por la pregunta, Luisa.
Yo creo que hay varias alternativas. Desde el 2000, bueno, desde antes del 2023, el año de la consulta, hemos lanzado varios documentos con alternativas, incluso varios expertos nacionales e internacionales han presentado en calidad de amicus curiae alternativas económicas a la explotación petrolera, pongo un caso, pero también a las actividades extractivas en general. Y por eso decimos, hay alternativas al extractivismo en el país. Es un país mega diverso, con saberes ancestrales, con, por ejemplo, alternativas que podrían ser comunitarias, tales como el turismo comunitario a pequeña escala, ¿no? Pero sobre todo algo que nosotros defendimos mucho en la consulta y lo defendemos todavía más en este contexto, es que una alternativa para la generación de recursos es la justicia fiscal. Nosotros tenemos un sistema que cada cierto tiempo perdona los impuestos a los grupos económicos más importantes. Lo acabamos de ver con una denuncia ciudadana que se ha hecho al ver que uno de los grandes deudores del Estado ecuatoriano, que es el Grupo Noboa, vio reducida la deuda que tenía con el Estado en más de 70 millones de una semana a la otra. Es algo que nos llama la atención y que denunciamos y criticamos enormemente. Hay un grupo enorme de deuda consolidada que no puede ser apelada, que son recursos que deberían ser recaudados y deberían ser usados precisamente para la deuda social, que para nosotros es mucho más importante que la deuda externa, porque como bien dice, la gente no se está pudiendo atender en salud, no está pudiendo acceder a educación, los recursos más básicos, los servicios más básicos no se están accediendo. Entonces, creemos además que este mensaje de decir la minería es la solución para los problemas del pueblo ecuatoriano se parece mucho cuando nos decían que el petróleo lo era y que vemos que luego de 50 años la solución no se ha cumplido, no ha habido riqueza para el pueblo ecuatoriano, no se han resuelto los mayores problemas y que los lugares de extracción de petróleo son los lugares donde se concentran los peores índices de desarrollo humano del país. Entonces esto nos dice algo y vemos también que a pesar de que ya existen procesos mineros, las zonas donde esto se desarrolla no muestra un desarrollo comunitario, un mejor acceso a servicios o un mejor acceso a derechos. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque también es una promesa falsa, es una promesa que no se va a cumplir y más todavía si pensamos que la actividad minera lo que le da al Estado ecuatoriano son regalías, porque no es la misma lógica del petróleo, no se equipara. Entonces lo que le llega al Estado ecuatoriano es muy poco comparado con lo que la empresa minera que está haciendo las operaciones se lleva realmente. Entonces, no solo que se trae contaminación, no solo que se rompe el tejido social, no solo que no se cumplen derechos y no se proveen servicios, sino que además los ingresos relacionados a minería son ínfimos comparados con el daño que se cumple. Creemos que hay alternativas y varias de estas alternativas están precisamente en la transición ecológica, que ven dónde puede haber otro tipo de riqueza, entendiendo que además que lo que puede perderse por la obtención de riqueza inmediata puede destruir las herencias que son culturales, ambientales, de diferente naturaleza que tienen los territorios expoliados. Y no únicamente son los pueblos indígenas aislados los que están luchando contra la minería. Lo que está pasando en la ciudad de Cuenca es muy importante, que están los colectivos ciudadanos diversos, urbanos, que están en la ciudad, están luchando para proteger las fuentes de recarga hídrica en contra de la minería. Lo mismo pasa en Palo Quemado, lo mismo pasa, por ejemplo, en la localidad de Las Naves. Y es importante reconocer también eso, si la gente se está oponiendo, no solo de sus comunidades, porque entienden que lo que se logra no es el bienestar general, sino el bienestar de las empresas, debe decirnos algo y debe decirle algo sobre todo al gobierno ecuatoriano. Fernando, gracias por su gentileza, por habernos acompañado esta mañana y la deferencia de su tiempo y opiniones que son válidas e importantes en este espacio informativo. Que tenga un buen día y ojalá volvamos a conversar más adelante para ver cómo avanza el tema del proceso de la Corte Constitucional y las acciones que ustedes han presentado y si hay o no ya alguna respuesta por parte de el máximo organismo de justicia constitucional en el país y también por parte del Poder Ejecutivo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Luisa. Un buen día. Momento de una breve pausa, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Enseguida regresamos con mucho más aquí en el Noticiero Nacional.